Hola, bienvenidos a la Sinfónica en Casa. Hoy tenemos un programa muy lindo. Charlaremos de música, tendremos la trivia como siempre, conoceremos a los eufonios, ese instrumento que posee varios nombres y un sonido muy bello. Conversaremos con el maestro Señal, uno de los fundadores de la agrupación sinfónica, y además tendremos un estreno de video musical producido en cuarentena y muy linda música de archivo. Un programa imperdible, así que comencemos. A lo largo de los distintos programas conocimos muchos instrumentos de nuestra orquesta, todavía no todos, pero vimos que muchos de ellos pertenecen a la familia de los vientos de madera y otros a la familia de los vientos de metal. Y no es solamente o básicamente por el material con el cual están construidos. No todos los vientos de madera están construidos de madera. Por ejemplo, tenemos la familia de los saxos que están construidos de metal. Y entonces, ¿por qué pertenecen los saxos a la familia de los vientos de madera si están construidos de metal? O las flautas actualmente, porque en la antigüedad se construían de madera, pero hace ya mucho tiempo que se construyen de diferentes aleaciones de metal. Bueno, la característica en común que tienen es que son tubos con orificios. Orificios para, tapando y destapándolos, producir las diferentes alturas, ya que el aire recorrerá más o menos distancia dentro del tubo al producir el sonido. Y eso es la característica básica que los distingue. En cambio, todos los instrumentos que forman parte de la familia de los metales, más allá de que además se distinguen porque para producir el sonido no usan cañas como usan los clarinetes o los saxos, o dobles cañas como usan los fagotes y los oboes. No, en el caso de los vientos de metal, el sonido se produce por la vibración de los labios y se amplifica primero con la boquilla y luego con el instrumento mismo. La otra gran característica que tienen los vientos de metal es que son tubos que para producir los distintos sonidos usan dos mecanismos. Uno, el uso de los armónicos, cambiando la velocidad o presión de la salida del aire ya desde el cuerpo del instrumentista. Y dos, alargando o acortando el tubo por diferentes mecanismos, usando pistones o usando llaves o, como en el caso del trombón a vara, alargando o acortando directamente el tubo con la vara. Así que, más allá de cómo se produce el sonido o del material con el cual está construido el instrumento, el funcionamiento acústico del instrumento es el que determina a cuál de las dos grandes familias pertenece. Los vientos de madera, repito, son instrumentos que están formados por tubos con orificios, y los vientos de metal no. Son tubos que se alargan o acortan para cambiar la altura de los sonidos. Hola, aquí Control, presentando la sección Los Instrumentos. Hoy aquí tenemos hermoso video sobre los eufonios. Les va a encantar. A continuación. Hola, mi nombre es Hugo Migliore, soy integrante de la agrupación sinfónica de Morón y en esta oportunidad, junto a mi compañero Axel, queremos presentarles nuestro instrumento. Hola, yo soy Axel y este es el eufonio.
Este instrumento pertenece a la familia de los metales y dentro de ella a la sección grave. Este instrumento es conocido bajo diversos nombres. Euphonium o eufonio en su versión en español son como las más aceptadas. Pero, ¿de dónde proviene este nombre tan raro? La palabra eufonio proviene del griego euphonos, y esta a su vez deriva de sus partes eu, dulce, agradable, y phonos, voz, sonido. Este es entonces el nombre que mejor describe la nobleza de este instrumento. Para generar sonido con el eufonio necesitamos producir las notas con la vibración de nuestros labios, haciendo que un flujo de aire constante pase entre ellos. Imaginemos que queremos pronunciar la letra P, haciendo que simultáneamente el flujo de aire pase por nuestros labios. Luego, esta vibración toma contacto con el instrumento, más precisamente con la boquilla del mismo. La boquilla nos permite un acceso cómodo al instrumento y a la vez nos ayuda a darle forma a nuestro sonido. Para cuando la vibración de nuestros labios llega al instrumento, ya está todo hecho. El instrumento se encarga de darle color y sonido y una nota musical específica. El instrumento también cuenta con 3 pistones o 4, dependiendo del modelo, que varían la longitud del tubo. Eso, en combinación con la tensión o relajación de nuestros labios, produce la nota deseada, el fragmento musical que estamos haciendo. El rango de alturas en el registro de un eufonio es muy amplio, pero como el sonido es producido por la musculatura de nuestros labios y nuestra respiración, los extremos se tornan cada nota más complicada. Es por esto que lo más común es oír al eufonio en frecuencias similares a la voz de un barítono o un tenor. A continuación, vamos a tocar algo para que puedan escuchar cómo suena el eufonio. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias y pronto volveremos. Aquí Control en sección trivia. Hoy tenemos un muy lindo tema. La música se ha creado muchas veces por encargo. ¿Pero se imaginan que alguien encargue música para pasear sobre un río? Bueno, de los 3 ejemplos que voy a pasarles a continuación,
deberán elegir cuál de esas músicas fue creada para pasear alegremente en un río. Mucha suerte. Ejemplo número 1. Segunda posibilidad. Tercera opción. Como siempre, al final, antes de últimas placas, estarán los resultados. Hoy tenemos archivo musical por 2. Y ahora en esta primera parte, gran estreno de video musical, hermosa samba, Juan Panadero. Hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una samba junto a Jorge Luis Barilari en piano, Héctor Correa en percusión y yo, Osvaldo Duque Archela, en bajo y arreglos. Y como decía, vamos a hacer una hermosísima samba de el Cuchi Leguizamón y Castilla, que es samba de Juan Panadero. Yo sobre la samba ya hablé antes en cuanto a forma, pero esta, yo quería hablar respecto a su letra. Nosotros no tenemos cantante en el trío, hacemos la versión instrumental de una hermosísima música escrita por el Cuchi. Y quería comentarles algo de la letra en esta época en que la solidaridad es tan necesaria aparte. La letra trata sobre un personaje en cuestión, panadero él, de Salta, que él tenía por costumbre darle de comer, entregarle pan a la gente. Hasta ahí en cualquier panadería ocurre. Pero este personaje en cuestión dejaba de noche la puerta abierta para evitarle a quien iba a pedir el pan la vergüenza, la tensión de no tener el dinero para poder conseguir ese pan para pasar el día. Y hay una parte de la letra que es muy linda, que dice, este hombre dejaba la puerta abierta de noche. Entonces Castilla dice, ¿cómo le iban a robar ni queriendo a don Juan Riera? Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Que lo pasen bien.
Llegó el momento de la entrevista y por lo tanto, como anuncié al comienzo, conversaremos con el maestro Néstor Señal. Una charla hermosa. Hola, buenos días, maestro. Qué lindo verlo. Somos todos maestros ahora. ¿Cómo le va? Qué bien. Bien, ¿Cómo anda? mucha alegría. Quisiera consultarle cómo fueron sus comienzos en la música. ¿Cómo no? Mis comienzos fueron con mi papá, que era pianista profesional, así que yo a los 10 años más o menos empecé a estudiar el piano. Luego, cuando terminé la escuela primaria, sigo el secundario, pero de todas formas me anoté en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Y ahí dejé el piano porque me pareció que como medio de vida era muy difícil. Así que adopté el clarinete y fue mi instrumento de toda la vida. El piano quedó en forma secundaria, para mí nada más. Y bueno, con el clarinete estudié los 10 años en el Conservatorio Manuel de Falla con el maestro Pátola, que era el solista del Teatro Colón. Con lo cual tuve muy buen maestro, con muy buena base. Y es así que ahora, por ejemplo, dejo a veces meses que no toco y agarro el instrumento y puedo tocarlo. No te digo que voy a tocar lo que tocaba antes, pero me divierto un rato. Excelente. Por la base que tuve de una buena escuela. Eso es muy importante, sí. Estuve 2 años en la inspección de bandas en el ejército, en el Ministerio de Ejército, como para seguir ahí una carrera de músico y llegar a dirección, pero en realidad la vida de militar no era lo mío. Y entonces pedí la baja y entré en ese momento en la banda sinfónica de la Policía Federal, que ahí había un tío mío ya de músico. Es así que la banda sinfónica de la Policía Federal en ese momento era una orquesta de vientos muy buena, que tenía también violonchelos y contrabajos. Y eran cerca de 95 músicos. Muchos. Y ahí hice toda la carrera, entré en el último atril de los clarinetes y llegué a ser el solista. Qué bueno. Y en los últimos años, los 2 últimos años, pasé a ser adjunto a la dirección. Eran varios maestros que hacían los ensayos y eso. Uno de mis compañeros, Alfonso Física, que era un excelente instrumentista de trompeta, le dan la posibilidad de que en la Municipalidad de Morón no verían mal tener una banda, una orquesta. Entonces me invitó a que lo ayudara a él a formar una pequeña orquesta. En ese momento fuimos a hacer con la policía 2 conciertos en Río Gallegos. Ajá. Y en el avión que nos llevaba, en el año 68, no, en el 69 ya fue, Ajá. ahí en ese viaje planeamos a quién íbamos a invitar, porque al principio teníamos que empezar gratis, no íbamos a tener nada. Entonces la esposa del maestro física, Beatriz Draghetti, con amigos que tenían Hurlingham, forma la Asociación de Amigos de la Agrupación Sinfónica. Entonces el intendente nos dice, miren, yo les daría un viático. Entonces la municipalidad les daba a ellos ese dinero y ellos nos repartían en partes iguales, que era, ya te digo, para los viajes nada más. Hasta que cambia el intendente, nosotros tocamos el himno en la plaza el día que él asume y yo veía que él nos miraba mucho a nosotros que estábamos a un costado. Cuando terminamos el himno, todos vienen a saludarlo, sin embargo, él se abre camino y viene hacia nosotros y dirigiéndose al maestro física le dice, ¿ustedes de dónde son? No, le dijo, estamos formados acá para la municipalidad. ¿Y en qué condición? No, no estamos dentro de la municipalidad, recibimos un viático. Ustedes son muy buenos músicos, mañana venga a verme. La cuestión que el maestro fue al otro día y le dijo, desde hoy son de planta permanente.
¡Qué Pero con bueno! una condición, el sueldo básico y todos igual. Y así en esas condiciones pudimos entrar, porque después se formó un presupuesto para dirección de cultura. Entonces había un presupuesto para la escuela de pintura y dibujo, para la escuela de danza, para el teatro, para un coro que había y para nosotros. Y bueno, así estuvimos todos esos años trabajando en esas condiciones. Y bueno, habíamos empezado con la base y hacer conciertos didácticos en las escuelas. Deme un segundo, maestro. Vamos a terminar el primer bloque en este momento. Pasamos un poco de música de la agrupación y después retomamos con esta historia tan buena, tan interesante, de primera mano con usted que fue fundador de la agrupación sinfónica. Retomamos la entrevista, maestro. Perfecto. Y en aquella época, en los años 70, ¿usted dónde vivía? Bueno, yo nací en Flores, me crié en Flores y cuando me casé fui a Castelar. Ah, o sea que vivía allá en Castelar. Claro, a mí me venía bien porque yo a la mañana, cuando abría la Dirección de Cultura que funcionaba, no sé si ahora sigue funcionando en el museo, primero pasaba por la Dirección de Cultura todos los días a preguntar qué novedades había, si había conciertos, porque por ahí había una programación. Y a las 3 de la tarde, ya de ahí me iba directamente, porque a las 3 de la tarde hacíamos los ensayos. Y ya iba con la programación si teníamos algún concierto el sábado, el domingo, o alguna escuela que podía ser cualquier día de semana, ¿no? Claro. Donde nosotros hacíamos las charlas, los conciertos Didácticos. Le ¿Estuvieron en televisión? Estuvimos en el Canal 11, después de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chicago, fuimos nosotros. Fuimos los primeros y los únicos en la historia en tener un concierto mensual que figura en los programas de Radio del Estado, hoy Radio Nacional, y nunca hubo otra orquesta de provincia que actuara. Nosotros grabábamos el concierto y lo que pasaba a Radio Nacional después era la grabación. ¿Y cómo fue evolucionando? Después, bueno, llegaron los 90.
Bueno, éramos muy poquitos al principio. Ujú. Comenzamos con 25. Ajá. El día que hicimos la presentación, el maestro física invitó a 5 músicos más, que yo no sé si se los pagó del bolsillo de él. Puede ser, claro. Eran tiempos heroicos un poco. Bueno, y después se fue consiguiendo, y cuando quedé yo de director, después del año 77, que fue cuando falleció, entraron todos por concurso. Yo reunía a todos los solistas y en el escenario del teatro, con público como testigo, Bien. se grababa también, grabábamos todo lo que el examen. Muy Cosa que importante cuando eso. se decía, fulanito queda, no había discusión. ¿Y cómo ve la evolución posterior hasta hoy en día? Bueno, habíamos empezado con una flauta, 6 clarinetes, un oboe, un fagot, después se tuvo 2 flautas y flautín, los 2 oboes, los 2 fagot, teníamos 3 trompetas, 3 trombones y 2 tubas. Y así empezamos hasta que se retiró uno de las tubas, y entonces yo veía que a veces nos faltaba base, con una tuba solo era poco, y entonces ingresó el primer instrumento de cuerda, un bajo eléctrico, porque cuando íbamos al aire libre, él ponía su amplificación y bueno, tenía una base, ya se sentía bien. Y llegamos más o menos a tener, y yo creo que cuando usted entró, habría unos 40. Y no, cuando yo entré eran 28, No me porque, di- claro, me ha contado lo de la época de Rousselot. Sí, ¿Por qué no le contamos a la gente lo que bueno, pasó? 2 veces intentó Russidero eliminar la orquesta, mandó los telegramas, y por la acción de Julio Martínez, Cuello, varios músicos más se propusieron tratar de seguir, fueron a quejarse al Sindicato Argentino de Músicos, al Sindicato de Empleados Municipales, y hasta se hizo una pequeña manifestación en la Plaza de Morón para que la orquesta siguiera. Y bueno, ante esa expectativa antipopular, Rousselot les dijo a los músicos que rompieran los telegramas. Pero cuando algún músico se iba, por cualquier circunstancia, no se podía reponer. Por eso empezó a disminuir la cantidad de músicos, Sí, porque no se reponían. me han contado que quedaron solo 17. Cuando cambió la administración a partir del 2000, se fueron incorporando instrumentistas, y cuando yo ingreso en el 2004 ya eran 28, y después se llegó a recuperar la planta completa. Claro. ¿Y tiene alguna anécdota como para cerrar esta entrevista? Sí, una muy jocosa que en aquel momento no lo era. En una conmemoración patriótica, creo, se hizo una gran fiesta en la Plaza de Morón. Entonces nosotros habíamos preparado que al término de esa fiesta hacíamos un concierto, se invitaba a la gente a pasar al teatro, porque está pegado ahí a la plaza, y teníamos para interpretar 1812 de Tchaikovsky. He hablado yo a gente que conocía de la banda del colegio militar para que nos prestara un cañón. Habíamos arreglado con el obispo de que tocaran las campanas de la basílica ahí de la iglesia de Morón. Había una suelta de palomas y fuegos artificiales para en la parte esa final que hay extraordinaria, donde se sienten los cañones, las campanas y todo eso. El cañón del colegio militar no apareció, nos dijo 2 días antes, me dijeron que no podían sacarlo del colegio para prestarlo, que no. Era la primera vez que pedían prestar un cañón, me dijeron. Nos prestaron un gran casa, es ese bombo enorme, y lo pusimos en el hall, y con eso hacíamos los cañones junto con el bombo común que había en el escenario. Antes de que llegara el momento, el monaguillo que estaba, no sé, se enredó con una cuerda y tocó una campana. Oh. Entonces, cuando sonó la campana, la gente que tenía que prender los fuegos artificiales, largaron los fuegos artificiales. El de las palomas largó las palomas. Nosotros todavía no habíamos llegado a la parte esa principal. Bueno, cuando
Cuando llegó la parte principal igual, cuando empezó a golpearse el bombo de la hall. entrada, Sí. la gente se asustó porque se creía que se caía algo. Y bueno, así terminamos, con todo medio, pero se consiguió realizarlo. Muy accidental. Muy linda anécdota. La verdad, para mí, para todos nosotros, es una enorme alegría poder estar conversando con usted, que se mantiene tan bien con sus 90 años y Sí. que mañana se cumplen 51 años de aquel primer Efectivamente. concierto. Le agradezco muchísimo estos minutos, maestro. Un abrazo enorme. Igualmente, yo le agradezco nuevamente y suerte que puedan cumplir otros 50 años. Y ahora, en segunda parte de Archivo Musical, gran recuerdo de presentación en Teatro del Globo año 2010. Hermoso tema de jazz, Fly Me to the Moon, con el maestro Víctor Skorupski como solista. Imperdible. Llegamos al final, pero nosotros seguiremos preparando material para la semana que viene con el profesor Gustavo Codina. Los esperamos el sábado que viene. No se pierdan nuestro próximo programa porque tendrá mucho más material nuevo.
hasta el sábado a las 20 en el Facebook de la Dirección de Cultura Municipio de Morón. Resultados de la trivia antes que se acabe última placa. Claro, lo correcto era el ejemplo número 2, la música acuática de Handel. En la placa, todos los datos.